que el libro de Eclesiastés, vamos a leer el versículo 1 del 1 al 3, dice la palabra de Dios. El título dice, todo es vanidad. Entonces en el capítulo 1 dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Entonces, en esta palabra, como lo dice el texto, sabemos que el hijo de David es Salomón, ¿sí? Entonces, este libro fue escrito por él y fue escrito en una etapa de la vida de él, en una etapa ya adulta, donde él había pasado por muchas cosas. Se había dado cuenta de que había cosas que realmente, cuando la palabra se refiere a vanidad, se refiere a que son pasajeras, que hoy están y que mañana ya no están y que tal vez no son tan importantes. Entonces, sabemos que Salomón fue designado para ser rey muy jovencito. Su papá David, él murió y lo dejaron a él a cargo. Entonces él, como era tan jovencito, le decía a Dios, Señor, dame sabiduría para yo poder guiar este pueblo, para poder guiar tu pueblo y para poderlos juzgar. Entonces vemos cómo Dios se complace como en ese momento del corazón de él, de saber que en vez de haberle pedido que, no sé, que pusiera a los enemigos en el estrado de sus pies, ¿cierto? En vez de haberle pedido riquezas, en vez de haberle pedido otras series de cosas que de pronto no eran tan importantes, la necesidad en ese momento de él era sentir que iba a poder guiar bien al pueblo, que iba a tener sabiduría para que el pueblo no lo engañara, ¿sí? Entonces vemos cómo a través de la palabra también Dios dice que ni antes de Salomón ni después de Salomón va a haber un hombre tan sabio como él, ¿sí? Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces vemos cómo en el caso también de las mujeres, que no sabían cuál de las dos mujeres era la mamá del bebé, ¿cierto? Que había una que estaba diciendo mentiras. Vemos cómo la manera tan sabia de él dar, saber cuál realmente era la mamá del bebé, ¿sí? Y muchas otras situaciones le acontecieron a Salomón. Pero en el libro de Eclesiastés, él se basa en lo que ocurre debajo del sol. O sea, la panorama y la vista de él no era lo que estaba por encima del sol, ¿cierto? Inicialmente, cuando él arranca a escribir Eclesiastés, su panorama era su panorama de la humanidad debajo del sol, ¿sí? Que al final de este libro vemos cómo esa panorama de humanística ya tiene un verdadero sentido y ya se le da otro enfoque ya más espiritual, más hacia la parte de Dios. ¿Listo? Ahora en su capítulo del 4 al 7 dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar a donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelve para correr de nuevo, ¿sí? Entonces, parece que debajo del sol nada hay nuevo, ¿sí? Que ahorita hacemos parte de una generación, pero luego ya más adelante pues pasaremos a la historia y ya y es como el ciclo natural del ser humano. ¿Cuál es su ciclo natural? Que él nace, crece, se reproduce y muere, ¿sí? Y eso ha sido desde la antigüedad y actualmente eso permanece y sigue siendo igual. Entonces también él se daba cuenta que el sol hacía lo mismo,
salía, pasaba tiempo, se ocultaba, que los ríos iban a dar a los mares. Entonces él se ponía a analizar como todas esas situaciones que se vivían cotidianamente y parecía que todo lo natural, todo funcionaba igual. No tenía como nada nuevo, ni nada diferente, ni nada que hiciera falta como añadirle. ¿Listo? Luego en sus capítulos del 8 al 9 dice: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Entonces, pareciera que muchas de las cosas que se hacen debajo del sol causan fatiga, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué causan fatiga? Cuando el hombre solamente se enfoca en lo terrenal y se olvida de Dios y pierde todo su propósito y se dedica a hacer cosas que solo le causan molestia, que le causan fatiga, pero no entiende el verdadero sentido de la vida, ¿sí? Entonces su vida se le va en cosas pasajeras, en cosas que no lo acercan a la eternidad, sino que lo permiten vivir como cargado y fastidiado de sus quehaceres. Dice Eclesiastés de 10 y 11, dice: hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Que el cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará, ¿cierto? Entonces vemos como, por ejemplo, a veces hay cosas que se van perdiendo. Por ejemplo, las abuelitas que sabían cocinar y cocinaban a ciertas comidas, las sabían hacer de la manera así, que quedaba muy rica. Vemos que de pronto si ellas no dejaron como el legado en su generación, entonces ahora vemos que las personas ya no les gusta cocinar, ¿sí? Y hay muchas de esas cosas que han ido pasando y quedando en el olvido. Así muchas veces cuando la persona muere ya queda en el olvido, ¿sí? Por ejemplo, si estaba en una empresa, pues y la persona muere, ¿qué hace la empresa? Sacar y ofertar para buscar otro empleado, ¿cierto? Bueno, si de pronto servía en la iglesia, pues se levantará otro siervo, ¿cierto? Pero donde realmente de pronto a cada uno de nosotros nos van a extrañar es en nuestras casas, ¿sí? Nuestros padres, los que tienen hijos, sus hijos, esas son las personas que realmente a ustedes más los van a extrañar. Entonces, por eso Dios nos demanda de nosotros que nosotros le seamos fiel a Él, no tanto por fuera, sí por fuera de la casa, pero ¿qué estoy haciendo yo en mi casa? ¿Cómo están los de tu casa? ¿Cómo estás tú con ellos? Porque ellos son los que realmente te van a extrañar, son a los que realmente les vas a hacer falta. De resto simplemente serás una persona más que pisó esta tierra y pasó de largo, ¿sí? Aún dice que la palabra, pues, que no habrá memoria de nada de ellos. Y en cambio vemos en la palabra, hay muchos hechos, y la palabra de Dios, ella sí es eterna y perdura por los siglos de los siglos. Entonces vemos que lo que está escrito acá en la palabra está vigente actualmente. Nos sirve para cada uno de lo que nosotros necesitamos y la necesidad del pueblo de Dios. Dice Eclesiastés del 12 al 14. Yo, el predicador, como la segunda parte de ese capítulo, ya no es que todo es vanidad, sino ahora ya él se expone como la experiencia de él como predicador, ¿sí? En todo caso, también Eclesiastés significa quien convoca asamblea o simplemente un predicador. Entonces él sentía la necesidad de dar a conocer eso de lo que él había descubierto, de que de pronto muchas cosas que hizo o dejó de hacer, de pronto no eran tan importantes,
y en cierto momento de su vida, aunque al principio su corazón fue bueno, ¿sí?, y quiso hacer las cosas bien, de pronto en el camino algo pasó y su corazón se desvió, ¿sí? Se desvió de pronto del propósito que Dios tenía, pero ahí vemos que la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros es algo que no se puede explicar, ¿sí? Porque la misericordia de Dios es como el favor inmerecido que cada uno de nosotros recibe de Dios, ¿sí? Entonces nosotros a veces sin hacer de pronto muchas cosas, ¿por qué? Porque cuando se hablan de pagar el precio, si vamos al texto bíblico, a la Biblia, y yo busco versículos de pagar el precio, solo encuentro a Jesucristo. Él fue el que pagó el precio, y precio de sangre por la vida de cada uno de nosotros, por la vida de su iglesia, por traer redención a nuestras vidas, ¿sí? Entonces, no, o sea, Dios no está demandando de nosotros muchas cosas, ¿sí? A veces somos nosotros mismos los que nos encasillamos en esquemas y en estructuras y tengo que hacer todo esto para que el Señor me bendiga, ¿sí? Cuando sabemos que la misericordia de Dios, Él bendice a las personas no por lo mucho que tú puedas hacer por Él, porque el todo de esta vida es Él. Él es el dueño de todo, ¿sí? Entonces a veces nosotros mismos causamos fatiga y fastidio en lo que hacemos porque queremos hacerlo todo con nuestras fuerzas. A veces creemos de que, bueno, si yo no voy todos los domingos a la iglesia, de pronto el Señor no me va a bendecir. Si de pronto este domingo tuve unas responsabilidades en la casa o en el trabajo, que solo Dios conoce la vida de cada uno de sus hijos, Él no te va a dejar de amar ni bendecir por eso. Entonces debemos que el Señor nos haga libres para entender qué realmente Él está demandando de nosotros, ¿sí? Qué es lo que realmente es importante en esta vida. Entonces acá en el capítulo 12 dice: yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, él ahí nos narra desde su perspectiva, desde su experiencia, desde lo que él vivió y se daba cuenta que habían cosas que en vez de traer alegría al espíritu, le causaban era aflicción. Cosas que de pronto, entonces, también en Eclesiastés habla mucho de tiempos, que hay tiempos para todo. Entonces hay tiempo para nacer, hay tiempo para crecer, hay tiempo para desarrollarse, hay tiempo para abrazar, hay tiempo para abstenerse de abrazarse. Sabemos que el tiempo de todas las personas es diferente. Entonces no podemos decir, no, las cosas tienen que ocurrir de esta manera porque si no, no va a funcionar, si no, no vas a tener éxito. Entonces, ¿por qué no? Los tiempos de cada uno son diferentes y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Lo importante es estar nosotros conectados con Él y esperando a ver Él qué nos dice, qué nos habla. A veces de pronto no nos dedicamos a escudriñar la palabra de Dios, sino solo nos dedicamos de pronto a simplemente asistir a cultos. Sí, estoy pasando una necesidad, entonces necesito ir a decirle a alguien que ore por mí. Entonces debemos buscarle a Él, porque Él es el todo del cristiano. Si tienes una necesidad, dice Dios, clama a mí y yo te responderé, dice la palabra de Dios. Entonces debemos clamarle y buscarle a Él. Ahora Eclesiastés del 15 al 18 dice: lo torcido no se puede enderezar,
y lo incompleto no se puede contar. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Entonces, debajo del mundo, sin Dios, hay un refrán que dice: árbol que nace torcido, nunca su tronco endereza, algo así dice el refrán. Y debajo del sol, sin Dios, es así. Entonces, ¿qué pasa? Vemos cómo hay familias que tienen alguna enfermedad, la diabetes, y la diabetes sigue a todas sus generaciones. Hay familias que tienen hogares disfuncionales y esa disfuncionalidad persigue todos sus hogares. Entonces, debajo del sol sin Dios, nada se puede enderezar, lo incompleto no se puede contar. Pero entonces ahí es donde vemos que sin Dios no fuésemos ninguno de nosotros nada. Sin Dios no hubiese un verdadero propósito en nuestra vida. Y nosotros humanamente, con nuestras propias fuerzas, nos pudiésemos liberar. ¿Liberar de qué? De todas las cadenas y las ataduras que cargábamos, ¿sí? Porque dice que desde que nosotros nacemos con rebeldía en el corazón. El hombre nace con la rebeldía en el corazón. Cuando se encuentra con nuestro Señor Jesucristo, es que doblega su rebeldía y le hace la reverencia al Señor, y es Dios quien lo libera, ¿sí? Es Dios quien lo ayuda y lo fortalece en esos momentos de dificultad. En Dios se encuentra el verdadero propósito, en Dios se encuentra un refrigerio, en Dios se encuentra un bienestar, en Dios se encuentra el descanso. Sí, dice la palabra que llevemos el yugo de Él, porque el yugo de Él es ¿qué? Es fácil y ligera su carga, dice la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, debajo de esta tierra nada nuevo pudiera pasar. Y es ahí cuando nosotros, en la palabra, cuando Jesús habla con Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Era una persona muy letrada, ¿cierto? Tenía mucho conocimiento de la ley. Era alguien que era muy respetado por el cargo que él tenía. Pero ahí llega Jesús a hablar con él y a decirle: no, es que tienes que nacer de nuevo. Pero él no entendía, o sea, él, a pesar de que tenía tanto conocimiento, no entendía de qué Jesús le hablaba, que qué era eso de nacer de nuevo, que la mamá, cómo hacía él para devolverse al vientre de la madre y volver a nacer. Entonces ahí vemos cuando nuestro Señor Jesucristo le dice: no, es que hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Entonces en Juan 3, del 5 al 6 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, si nosotros solamente anduviéramos en la carne, no pudiéramos entender los misterios del Señor, no pudiéramos entender lo espiritual. Entonces dice la palabra que debe hacer el hombre: nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Reconocer delante de Dios que éramos pecadores, que lo que hacíamos en la vida, teníamos una vida sin sentido, ¿cierto? Sin un verdadero sentido. ¿Y qué debemos hacer? Abrir las puertas de nuestro corazón para que venga Dios y cambie nuestra vida, ¿sí? Para que venga Dios y traiga algo nuevo. Entonces, todo lo nuevo proviene de Dios.
Entonces, al nombre nacer de nuevo, entonces, ¿qué le da el Señor? Dice que a cada uno de nosotros, dice que Él nos predestinó, que cada uno de nosotros tiene un propósito con Él. Entonces, todos los propósitos de Dios están relacionados con la gran comisión de ir y enseñar ¿qué? Las buenas nuevas de Jesús, que dependiendo de los talentos y de los dones que cada uno tenga, Dios en su cuerpo, como miembro de su cuerpo, lo utilizará de diferentes maneras. Pero entonces debemos pedirle mucho a Él que nos ayude a poder serle fieles a Él, ¿sí? Que nos ayude a entender qué es lo realmente importante para nosotros, qué es lo que Él está demandando de la iglesia. Que cuando escuchemos que alguien nos predica una palabra, que de pronto hay algo que no nos suena y que suena como raro, llegar a la casa y escudriñarla y buscar, busquemos, esto me quedó como sonando, busquemos si realmente en la palabra de Dios eso está, o de pronto simplemente sea una enseñanza de hombres, porque la enseñanza de los hombres no es la que nos va a edificar, es lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces a veces de pronto nos cargamos con cosas que no son tan importantes, que no era lo que realmente Dios quería para nosotros, o nos frustramos porque de pronto no podemos encajar en ciertas cosas. Entonces debemos orar mucho por la iglesia, orar mucho por las personas que predican, que dirigen las iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia es la niña de los ojos del Señor. Por eso es tan delicado cuando se le da un mensaje a ella. ¿Por qué? Porque si adulteramos su mensaje o damos un mensaje equivocado, estamos haciendo que las personas empiecen a actuar de esa manera. Sabemos que hay personas que de pronto les da pereza leer la palabra y ahí cometen un gran error, porque nosotros debemos escudriñar la palabra de día y de noche, orar sin cesar, dice la palabra. Tenemos que buscarnos y refugiarnos en Él, porque Él dice que el Señor es nuestro pastor, Él es el que nos guía, Él es el que nos provee, ¿sí? Que estamos acá en esta tierra para cumplir lo que Él pide de nosotros, pero si solamente nos conformamos con lo que establece este mundo, con lo que este mundo te dice que si a los 30 años no estás casado y no tienes hijos, ya tú no eres nadie, ¿sí? Si de pronto ya tienes 30 años y no tienes un título profesional, no vales nada. Tal vez no valdrás nada para este mundo, pero para el Señor vales mucho. Para Dios, la iglesia de Dios, para Él la iglesia es la perla preciosa. Él la ve como una perla. Él lo que quiere es cuidarla, lo que quiere es levantarla, ¿sí? Hacer que esa perla recupere su valor, ¿sí? Que su valor no lo va a encontrar en las cosas de este mundo. Tú no vales por lo que tú tienes, sino tú vales por el Señor, porque tú vales la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia del Señor vale la sangre de Jesús. Eso es un valor incalculable. Entonces, cuando alguien te haga sentir menos por X cosas, no te sientas así, porque delante de los ojos del Señor vales demasiado. Bueno, para concluir en Eclesiastés, después de que él hace su enfoque en lo terrenal, él cierra con las siguientes palabras. Dice Eclesiastés 12, del 13 al 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, y juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
Entonces, lo realmente importante, lo que él quería dar a entender, es que debemos de temer al Señor. ¿Debemos de qué? De guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, vamos a poder llegar a la vida eterna. Le vamos a poder ver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita Dios se manifiesta de muchas maneras y en la tierra está el Espíritu Santo, ¿sí? Pero nosotros actualmente no le podemos ver así como Moisés, cuando se le apareció en la zarza o cuando... No, ¿por qué? Porque el cuerpo de nosotros, nuestra carne es corruptible. Por eso Él necesita darnos a cada uno de nosotros, dice la palabra, que Él nos va a dar un cuerpo nuevo. Pero eso va a venir después de la segunda muerte. Entonces, hay una muerte terrenal, pero nosotros en esta tierra, en el transcurrir de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, debemos que obedecer su palabra. ¿Para qué? Para que cuando venga el juicio final, cuando el Señor nos llame a cuentas a decir, bueno, hijo, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste cuando estabas en la tierra? De pronto a muchos de nosotros nos demandará, ¿por qué no fuiste capaz de ayudar al hermano? Puede ser, ¿cierto? Porque si veías la necesidad que él tenía, no la hiciste también propia y le pudiste ayudar, ¿sí? Porque de pronto simplemente nos enfocamos en nosotros mismos y en nuestro ego. Incluso Salomón decía que la sabiduría la conllevaba era como aflicción de espíritu. ¿Por qué? Porque a veces las personas, entre más sabiduría, se crean ellas como cierta arrogancia. Entonces, entre más sabia la persona, a veces parece que la insensatez también la tuviera ahí como amarrada. Que a veces también entre más uno sabe, más de pronto se da cuenta de todo lo que le hace falta por saber, de todo lo que de pronto no le va a alcanzar el tiempo de vida para poder de pronto aprender muchas cosas. Entonces de pronto se va a afanar y se va a turbar y va a perder el rumbo de su vida. Entonces, sabemos también que el Señor llega a nuestras vidas en diferentes tiempos, como los jornaleros. Entonces, hay unos que tienen el privilegio de conocer del Señor, bebés, nacen en cuna cristiana y qué bonito. Pero aunque nazca en cuna cristiana, tiene que tener un encuentro con Jesucristo. No porque esté ya aquí en la iglesia y eso, quiera decir que ya tiene la salvación segura, ¿sí? La salvación es una relación íntima de nosotros con Dios. Allá en la intimidad donde nadie te ve, allá en los lugares donde nadie te ve, sino solamente Dios te ve, aún en tu mente, lo que pasa por tu mente. A veces hay pensamientos que no vienen de Dios. ¿Qué estás haciendo con esos pensamientos? ¿Los estás abrigando ahí en tu mente o los estás echando fuera y le estás pidiendo a Dios que te dé la fuerza y te ayude? Porque nosotros, los seres humanos, desde el punto humanista, el ser humano es débil y de pronto no es capaz de reconocer a Dios en toda su plenitud. A veces de pronto solo busca elogios, metas, competencia con los demás. Pero ¿será eso lo que Dios está demandando de su iglesia? ¿Será eso lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Entonces, en esta mañana, pues, la palabra era eso, como reflexionar. Reflexionemos si realmente lo que estamos haciendo nosotros es para Dios o es para nuestro propio ego y nuestra propia carne debajo del sol, y estamos poniendo nuestra mirada solo en lo que hay debajo del sol y nos estamos olvidando de lo que hay encima del sol, porque más allá de esta tierra hay una eternidad. Y si queremos pasar una eternidad con Cristo, debemos, como dice su palabra,
obedecer su palabra, vivir con Él, ¿sí? Dice que allá en la eternidad vamos a estar adorando y glorificando su santo nombre. Por eso nosotros acá en la tierra pues nos vamos preparando para ese suceso. Entonces pídele mucho a Dios que pueda ser ese adorador en espíritu y en verdad que Él está buscando. Todos nosotros, sus hijos, podemos llegar a ser ese adorador en espíritu y en verdad, que es lo que el Señor está pidiendo de cada uno de nosotros. Entonces, en esta mañana, ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor Jesús de Nazaret, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor Jesús, sabiendo que tú eres, Señor, el dueño de nuestras vidas, Señor. Sabemos que lo realmente importante en esta vida no es lo que ocurra debajo del sol, Señor, sino es tu eternidad, Señor Jesús de Nazaret. Limpia nuestros corazones, Señor. Limpia la iglesia, Señor Jesús de Nazaret. Cambia nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ver qué es lo que realmente es importante, Señor. Perdónanos, Señor, si a veces nos ocupamos, Señor, o ponemos la mirada en cosas, Señor Jesús de Nazaret, que no son lo realmente importante, que son cosas pasajeras, que de pronto simplemente son vanidades de nuestro propio ego, lo que la gente piense de nosotros, lo que la gente diga de nosotros. Si de pronto decimos palabras solamente por agradar a los hombres, Señor Jesús de Nazaret, ayúdanos a que tu palabra, Señor, esté en nuestra boca, Señor Jesús de Nazaret. Sabemos que hemos oído tu palabra y sabemos que tu palabra es la verdad, es lo que no se le puede sumar ni quitar nada de lo que allí está, Señor Jesús de Nazaret. Quita de nuestro corazón y de nuestra vida toda pereza espiritual por leer tu palabra, Señor. Levanta, Señor, generaciones, Señor Jesús, llenas de tu palabra, Señor. Generaciones que no se dejen confundir, Señor, por mensajes paganos, Señor Jesús de Nazaret, sino que tengan tanta claridad y tanta lucidez en tu palabra, Señor, que tu palabra sea la que los transforme, Señor. Que tu palabra sea como espada de doble filo, Señor, que corte y que penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor Jesús de Nazaret. Ayúdanos a alcanzar esa eternidad, Señor. Inscribe nuestro nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí, Señor. Corrígenos, Señor, si en algo te hemos fallado, Señor Jesús de Nazaret. Háblanos, ayúdanos a discernir entre lo bueno y lo malo, Señor. Ayúdanos así como te pedía Salomón, Señor. Danos esa sabiduría, Señor, para que no haya en nosotros un espíritu de engaño, Señor, sino que en nuestra vida more el espíritu de verdad, Señor Jesús de Nazaret. Te damos gracias por tu presencia, Señor.